Me llamo Paula. Tengo 54 años. Con Julián hemos vivido juntos durante más de 30 años. Al principio compartíamos un hogar. Después convertimos ese espacio en una finca. Ahora es solo un lugar donde existimos uno al lado del otro, pero no juntos. Como los rieles de un tren. Cercanos, aunque sin tocarse, nuestra casa es una granja antigua ubicada en una zona de colinas. Antes se escuchaban risas, voces de niños, conversaciones con trabajadores temporales. También había planes para el futuro. Ahora solo quedan listas, horarios, tareas pendientes. Me despierto temprano, preparo el café, reviso lo que hay en la nevera. Anoto lo que falta, luego organizo el desayuno, barro el suelo y atiendo llamadas de proveedores. Julián suele levantarse más tarde. Toma el termo con café, hace un gesto de saludo sin decir palabra y se dirige a su taller. Pasa allí el día reparando maquinaria para los clientes. Conversamos poco. No hay discusiones ni quejas. Con el tiempo aprendimos a no cruzarnos en el camino del otro, almorzamos juntos. A veces no hablamos. En otras ocasiones mencionamos lo necesario. Yo le pregunto si ya llegó el pedido. Él quiere saber si trajeron el lubricante del generador. Nuestra comunicación se parece más a la de dos socios que gestionan un mismo proyecto que a la de una pareja. Por las noches yo leo o tejo. Él permanece en su rincón. Hace tiempo que no recuerdo cuándo fue la última vez que lo toqué sin que fuera por accidente. Tampoco recuerdo cuándo le hablé por algo distinto a una necesidad práctica. No hay enojo. No hay tristeza concreta. Simplemente dejé de buscar sentido a ciertas cosas. Nuestra vida cotidiana no presenta conflictos visibles. Todo parece estar en su lugar. Pero ese orden se parece más a una costumbre automática que a una decisión consciente. Cuando me enfermo, ya no prepara té. Solo deja una bolsita junto al fregadero. Yo tampoco le pregunto por qué pasa tanto tiempo en el garaje. Para los dos resulta más cómodo evitar explicaciones. Nadie rompe nada. Nadie alza la voz. No hay infidelidades. Sin embargo, a veces la falta de emociones se vuelve más pesada que cualquier pelea. Resulta extraño estar cerca de alguien y, al mismo tiempo, sentirse sola. Cuando era más joven, pensaba que la vejez llegaría acompañada de cierta calidez. Imaginaba respeto mutuo, comprensión, una forma de cuidado tranquilo. No necesariamente pasión, pero sí un espacio donde todavía pudiera sentirme valorada. En lugar de eso, cada día noto cómo mi presencia se diluye. Siento que mi voz pierde peso, que mi reflejo se borra, que ya no despierto interés ni siquiera en quien comparte la casa conmigo, y lo curioso es que no se siente como una tragedia. Es solo la forma que ha tomado nuestra vida. Un pacto silencioso. Estar cerca sin incomodarse. No esperar más de lo que el otro ya no puede ofrecer. Mis amigas ya no están cerca. Algunas se fueron a vivir a la ciudad. Otras están ocupadas con sus familias. A veces me llaman. Yo les respondo que todo va bien, que seguimos con el trabajo. Nadie pregunta mucho más. Porque mientras todo parezca tranquilo por fuera, a nadie le interesa lo que ocurre por dentro. Esta primavera, comenzamos de nuevo con los preparativos de temporada. Julián me informó que llegarían 3 hombres nuevos para ayudar. Anoté sus nombres en la libreta y retomé la preparación de mermelada. Nada parecía diferente. Sin embargo, dentro de mí se encendió una sensación extraña. No era clara. Pero sí nueva. No esperaba que algo cambiara. Solo sabía que estaba cansada del silencio. No del que hay en las habitaciones. Del que sentía dentro de mí. Una mañana, una furgoneta llegó al patio. Salí secándome las manos en el delantal. Como de costumbre, sin prestar demasiada atención, solo pensando que habían llegado con 40 minutos de retraso. Mentalmente. Hice una nota para recordarle a Julián que confirme mejor los horarios la próxima vez. Del vehículo bajaron 3 hombres. Cada uno tenía una presencia distinta. No solo por cómo se veían, sino también por cómo se movían y por el modo en que callaban. Teo, de unos 40 años, era de estatura media. Tranquilo. Seguro sin mostrarse rudo.
Me miró con calidez y agradeció el agua que les ofrecí. Mantuvo la mirada un instante más de lo que se espera al conocer a alguien. Milo, algo más joven, quizá de poco más de 30, hablaba poco pero no era distante. Su forma de mirar transmitía atención y una serenidad que no parecía forzada. Benjamín, el más joven, tenía 24. Sonreía con ligereza. Se movía con naturalidad, sin la necesidad de impresionar. Les entregué toallas, les indiqué dónde podían lavarse y les mencioné la hora de la cena. Todos agradecieron. No con frases vacías, sino con una actitud distinta. No sabría explicarlo bien. Pero cuando uno pasa mucho tiempo sin ser visto, hasta el gesto más simple puede sentirse enorme. No era que me miraran con interés romántico. Aunque, siendo sincera, eso fue lo primero que pensé. Me incomodó un poco. A la vez, también lo sentí inesperadamente agradable. Su presencia no cambió el entorno de manera evidente. Pero yo lo percibí. Algo se movió en un nivel muy sutil. Sentí que mis palabras volvían a tener sentido. Cuando les expliqué dónde se guardaban las herramientas, nadie me interrumpió. Nadie desvió la vista. Nadie respondió con prisa. Escuchaban con atención. Y eso se notaba. Después del almuerzo me vi parada frente al espejo. Me observaba más de lo habitual. No me gustaba cómo lucía la piel, ni cómo las comisuras de mis labios empezaban a caer. Tampoco me agradaba ver mis ojos sin brillo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me estaba mirando de verdad. Esa noche entré al taller con el cronograma semanal. Julián, sin levantar la cabeza, dijo que ya lo había revisado. Dejé la hoja sobre el estante y salí. Al cruzar el patio, vi a Teo conversando con Milo. Benjamín estaba más lejos, mirándome como si hubiera notado algo importante. En ese instante comprendí cuánto me había acostumbrado a ser invisible. Ninguno me dijo palabras especiales. No hubo intentos de coqueteo. Nadie hizo bromas para llamar la atención. Justamente por eso fue tan fuerte. Porque esas miradas no buscaban provocar nada. Eran simples. Por eso se sentían reales. Y esa naturalidad tuvo un impacto que no esperaba. Mientras preparaba la cena, noté que lo hacía con más cuidado. Cortaba las verduras con calma. Calentaba los platos con intención. No lo hacía para impresionar. Solo deseaba que todo saliera bien. Esa noche, al acostarme, no lograba dormir. No era ansiedad ni temor. Era otra cosa. Como si algo dentro de mí volviera a despertar. No en el exterior. Dentro. Y eso generaba una inquietud extraña. No por perder lo que ya tengo, sino por presentir que algo puede empezar. Aunque aún no me sentía preparada para entender qué era. Al día siguiente salí a revisar el alimento junto al corral, como hago casi todos los días, por inercia, sin siquiera notar ya el proceso. Las manos se movían solas, los ojos recorrían los detalles conocidos, y los pensamientos vagaban. Lejos, en esa zona donde ya no duele, porque todo se ha vuelto costumbre, Milo estaba allí, apoyado con el hombro en la cerca, como si no hiciera nada especial, solo esperando a que la bomba terminara su ciclo, aunque yo sabía que bien podría haberlo dejado en automático, porque el sistema funcionaba perfectamente. Me sentí incómoda. Aunque no había razón, los dos cumplíamos tareas habituales, y sin embargo, en esa rutina había algo que empezaba a cambiar, algo que aún no sabía nombrar. ¿Aquí estás bien?, preguntó él, no de golpe, sino como quien lo ha pensado mucho antes de decirlo, y lo formula no por cortesía, sino porque de verdad quiere oír la respuesta. Sin mirarlo, respondí casi automáticamente, como hago con todos, estoy acostumbrada. Él no asintió, no fingió entender, solo dijo en voz baja, sin presión, sin tono de juicio, eso no es lo mismo, y entonces detuve la mirada en su rostro. Porque no esperaba algo así, y esa simple respuesta, dicha con tanta calma, sin adornos emocionales, sonó inquietantemente precisa, como si alguien hubiera abierto ese cajón en mi mente donde durante años fui guardando todo lo que no quería admitir. No dije nada, pero algo dentro de mí comenzó a moverse, no como en un sacudón emocional, sino de otro modo, calladamente, como una grieta en la pared que al principio no se nota, pero por donde ya empieza a entrar el frío. Seguí echando el alimento, aunque las manos me temblaban un poco,
y no lo noté enseguida, solo cuando derramé varios puñados fuera del comedero. Luego él simplemente se fue, sin esperar mi reacción, sin intentar tensar el momento. Y yo me quedé allí de pie al menos 5 minutos más, mirando al suelo, como si tratara de encontrar en mi cabeza alguna lógica que antes ni siquiera había intentado buscar. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me dijo algo que me obligó a enfrentar preguntas que llevaba evitando con esmero. Y no se trataba de Milo, ni de su voz, ni de cómo me miró. Se trataba de que sus pocas palabras coincidieron dolorosamente con lo que yo misma nunca me había atrevido a confesar en voz alta. Todo ese día me sentí inquieta, pero no en el sentido habitual, no irritable, no cansada, no desorientada. Era otro estado, un leve movimiento interno, como en un cuerpo que empieza a descongelarse tras una larga helada. Por la noche, de pie junto al fregadero, lavando los platos, escuchaba cómo Julián cambiaba canales en el viejo televisor de la habitación contigua, sin detenerse más de unos segundos en ninguno. Y en un momento me pareció que, en todos estos años, ambos habíamos empezado a comunicarnos más con esta casa que entre nosotros, yo con la lavadora, él con sus herramientas, y el televisor, lo único que aún habla en nuestro hogar. Esa noche Milo no apareció en la cocina, pero sin haberlo planeado, me descubrí mirando por la ventana, como esperando que en cualquier momento pasara por ahí. Y cuando no vi a nadie, sentí algo parecido a la decepción, una que me avergonzaba incluso ante mí misma. Al quedarme dormida, recordé nuestro breve diálogo y entendí que, en él, por primera vez en mucho tiempo, había sonado una verdad simple. Aquí realmente no estoy bien. Solo acostumbrada. Y eso no es lo mismo. Y ahora que ese pensamiento había brotado dentro de mí, ya no podía silenciarlo. Al día siguiente, la lluvia comenzó al atardecer, no de repente, sino suavemente. Como si desde la mañana hubiera estado anunciándose, esperando que todos nos relajáramos un poco, que bajáramos la guardia. Justo estaba entrando los cajones de plástico desde el lavadero cuando sentí algo húmedo y pesado en la nuca, y en pocos segundos fue evidente que la lluvia no perdonaría. Corrí al almacén, sin muchas ganas de mojarme, y justo al llegar a la puerta vi que allí, junto a la pared del fondo, estaba Theo. Sostenía una vieja plancha de madera que ya no usábamos desde hacía tiempo, como si tratara de decidir si aún servía para algo. No se sorprendió al verme entrar, solo me saludó con un gesto y siguió examinando la madera mientras yo colocaba los cajones en el estante inferior. La lluvia golpeaba el techo de forma pareja, sin crear ninguna atmósfera especial, solo humedad. Un poco de frío, algo de estrechez, como si los dos hubiéramos acabado en un espacio que ninguno había planeado compartir. Esto ya debería haberse tirado hace rato, dijo sin cambiar el tono. No sabía si hablaba de la plancha o simplemente buscaba cómo iniciar una conversación. En vez de contestar, pasé un dedo por el borde del estante, quitando el polvo, y solo entonces respondí: la mitad de las cosas aquí son del tipo, por si algún día sirven. Pero nada ha servido en los últimos 10 años, él sonrió. Con la comisura de los labios, dejó la madera con cuidado a un lado y miró alrededor, como si recién se diera cuenta de que estábamos solos. Pensé que debía salir, porque no había razón para quedarme, porque la situación flotaba en un equilibrio incómodo, y no estaba segura de querer que se inclinara hacia ningún lado. Siempre tienes esa expresión, dijo de pronto, sin mirar ya los objetos. Como si pesaras todo el tiempo algo. No en palabras, sino en las reacciones. Incluso con los ojos. Al principio no entendí por qué esa frase me afectó. No porque fuera especialmente exacta, sino porque tenía algo de obscenamente observador. Intenté decir algo, pero la garganta se me secó, y en lugar de palabras, solo enderecé los hombros. Sintiendo que el aire se había vuelto más pesado, me parece que llevas mucho tiempo sin permitirte nada que no fuera necesario, añadió, como si hablara en voz alta de algo que había estado guardando. Y eso se nota en cada uno de tus movimientos. No supe qué hacer con eso. No era un halago. Ni siquiera una confesión en el sentido habitual. Pero sabía con certeza, no lo dijo para impresionar. Lo dijo porque no podía no decirlo. Y por eso me incomodó, no por él, sino por mí. Estábamos muy cerca, y di medio paso como para pasar, pero él no se apartó. No me bloqueó el camino, no me tocó, solo me miró. Y entonces hice algo que no tenía planeado. No seguí adelante, no pasé de largo, sino que me quedé en el sitio, casi pegada, tan cerca que sentía el olor a madera, a polvo, a un poco de grasa. Se inclinó sin apuro, sin presión. El movimiento fue lento, casi inseguro, pero no por duda,
sino por cuidado. No me moví. Y al instante nuestros labios se encontraron. Breve, tranquilo, sin juego, sin intentar nada. Simplemente sucedió. Cuando se apartó, no reaccioné. No sonreí, no bajé la mirada, no solté ninguna frase hecha para momentos así. Solo tomé un cajón que ni siquiera pensaba llevar y salí, sin volverme. En la casa, me lavé las manos largo rato, pero no porque quisiera quitarme el contacto. Solo necesitaba hacer algo para centrarme. No lograba calmarme, no por vergüenza o miedo, sino porque ese instante había cancelado un largo hábito de no sentir nada. A los pocos días, todo pareció volver a su cauce, las lluvias cesaron, la granja retomó su ritmo habitual, tareas matutinas, planificación de suministros, detalles técnicos que nunca dejan de acumularse, y la preparación diaria de comidas, en la que ya hacía tiempo que no sentía ningún proceso creativo. Simplemente sabía cuántas papas hacían falta para 5 personas, cuándo hervir el agua, y cómo colocar los platos para que todos comieran antes del anochecer. Después de aquella noche, Theo se volvió más reservado. No me evitaba, pero tampoco buscaba encuentros, se mantenía cerca, hablaba con normalidad, sin insinuaciones, y probablemente eso era lo correcto, porque yo misma no sabía cómo habría reaccionado si él hubiese fingido que entre nosotros no pasó nada, o al contrario, esperara algo más de mí. Milo se mantenía algo al margen, callaba más de lo habitual, y en su silencio había una calma nueva que antes no estaba. En cambio Benjamín, a quien al principio percibía más bien como parte del fondo, empezó a aparecer cerca de la cocina con más frecuencia, no de forma notoria, no con una intención clara, simplemente con esa costumbre de estar cerca que tienen las personas cuando algo les interesa, aunque aún no han decidido cuánto. Una vez, mientras picaba hierbas para la cena, él se quedó parado a cierta distancia y dijo con tranquilidad: «Parece que trabajas incluso cuando ya no hay fuego». No entendí del todo a qué se refería, así que pregunté: «¿Y qué es lo que te sorprendió?». «Limpias la mesa antes de que alguien la ensucie», respondió, sin burla, sin ironía, solo constatando un hecho, como si me hubiera observado durante varios días. Encogí los hombros, sin saber si valía la pena explicarlo. Pero él continuó: «¿Descansas alguna vez?». No respondí de inmediato, porque no sabía cómo hacerlo ante una pregunta que no sonaba a reproche, ni a mera curiosidad, se sentía como un asombro honesto de alguien que realmente ve algo que yo hacía tiempo que dejé de notar en mí. Entonces dije algo así como: «Soy así desde joven. No puedo hacerlo de otra manera». Él sonrió, no con sarcasmo, sino con una pizca de decepción, como si acabara de oír algo que no quería escuchar, y si ya fuera suficiente, y ahí fue la primera vez que me sentí verdaderamente desconcertada. Porque esa respuesta tan simple, sin dramatismo, pareció romper una grieta dentro de mí que durante años había sellado con tareas, cuidados, responsabilidades y una conveniente autosuficiencia. Él no ofrecía nada. No intentaba convencerme. Pero sus palabras no se me fueron de la cabeza, porque entendí que en ese momento vi una imagen de mí misma desde fuera, agotada, atrapada en la rutina, encerrada en mis listas de tareas, como en un pasillo interminable. Esa noche, por primera vez en muchos años, saqué un labial del fondo del cajón del baño, viejo, medio seco, pero aún usable. Nadie me había invitado a salir, nadie me pedía cambios, simplemente me pinté los labios, sin ningún plan, como si quisiera comprobar que en mi rostro todavía quedaba algo de aquella mujer que una vez lo compró, no, por si acaso, sino, porque le daba la gana. Y cuando Benjamín me vio, al principio no dijo nada. No me miró más tiempo, no hizo ningún comentario. Pero más tarde, cuando pasé junto a él con la cafetera, murmuró de pasada: «El Borgoña te queda bien». No respondí. Pero un par de horas después, mientras fregaba el piso en la despensa, me di cuenta de que sonreía para mí misma, no porque fuera halagador, sino porque aún era capaz de sentir algo, incluso por algo tan pequeño. Y no se trataba del labial. Se trataba de que, de pronto, me permití ser mujer, no a pesar de las circunstancias, sino simplemente, sin motivo. Aquella noche me quedé en la cocina un poco más de lo habitual, no porque hubiera muchas tareas, ni porque alguien me lo pidiera, sino simplemente porque no quería encerrarme de inmediato en mi acostumbrado vacío nocturno, donde todo era demasiado conocido, demasiado repetido, demasiado mecánico. La lámpara fría sobre el fregadero parpadeaba un poco, y una vez más pensé que debía pedirle a Julián que la cambiara, aunque ya sabía que o no lo haría, o lo haría sin preguntar cuánto tiempo llevaba así ni por qué no la cambié yo misma. Cuando salí afuera, el aire era tibio,
pero no caluroso, con restos del polvo del día que se asentaban en las ventanas y los árboles. No buscaba a nadie en particular, solo decidí caminar hasta el taller, técnicamente, para ver si la bomba seguía funcionando bien tras la última reparación. Pero al acercarme, vi a Milo sentado junto a ella, encorvado sobre el compartimiento abierto, con una linterna sujeta a la cabeza que proyectaba un cono estrecho de luz directamente sobre sus manos. No quise interrumpir, así que me detuve a un lado y dije con un tono casi neutro: hice té. Si quieres, puedo traerte una taza. Levantó la cabeza un instante. Sus ojos brillaban extrañamente por la luz que venía desde arriba, pero en ellos no había sorpresa ni rechazo, solo calma. Si no es molestia, respondió con tranquilidad. Como si no quisiera romper el silencio entre nosotros, que, sentí en ese momento, no era un vacío. Fui por el termo y una taza, pero me senté a su lado sin entregársela directamente. Terminó de ajustar la tapa del aparato, dejó el destornillador sobre una caja, se estiró, y solo entonces tomó el té. Agradeció en voz baja, sin desviar la mirada pero tampoco prolongándola demasiado. Nos sentamos en el borde de la plataforma de madera que llevaba al taller, sin tocarnos, pero con la sensación de que la distancia entre nosotros solo existía porque ninguno tenía prisa por acortarla. Aquí la quietud es agradable, dijo después de unos 5 minutos, cuando ya habíamos callado lo suficiente como para que el silencio no resultara incómodo. ¿La quietud es algo bueno?, pregunté, y sentí que no intentaba bromear, sino que de verdad quería saber qué pensaba él. No respondió de inmediato. Bebió un sorbo y se secó los labios con el dorso de la mano. Es buena cuando no pesa. Aquí no pesa. No supe cómo tomarlo, si como un cumplido, una observación, o algo más. Pero no quise aclararlo. Me quedé allí, con la taza en las manos, la mirada perdida en la oscuridad donde ya no alcanzaba la luz del taller. Y entonces empezamos a hablar, despacio, sin un tema concreto, sin cuestiones que hubiera que desarrollar. Hablamos de lo difícil que es explicarse ante personas que ya no preguntan, no por desinterés, sino porque creen que ya lo saben todo de ti. Me habló de su ciudad, en la que ya no vivía, aunque todos creían que volvería algún día. De un trabajo que dejó sin escándalo, simplemente porque ya no podía fingir que le aportaba algo. Yo lo escuchaba sin notar cómo en mí desaparecía poco a poco esa cautela, la que durante años me mantuvo a distancia de la gente, envuelta en una cortesía segura. Y fue extraño, confiar sin confesiones ruidosas, sin sobresaltos, simplemente estar al lado de alguien que no quería averiguarlo todo, pero tampoco era indiferente. Cuando se hizo tarde y empecé a levantarme, él no me detuvo. Solo tocó mi mano con suavidad, sin fuerza, sin intención de retener, solo como si quisiera saber si yo permitiría que en ese gesto hubiera algo más que una coincidencia. Puedes quedarte, si quieres, dijo con calma, casi sin énfasis. Como si no quisiera convertirlo en algo trascendental, pero sin ocultar que lo decía en serio. Lo miré y asentí, no porque supiera lo que hacía, ni porque estuviera segura de querer exactamente eso, sino porque por primera vez en muchos años, nadie me pedía nada más que mi presencia. Me quedé. No hasta la madrugada, pero lo suficiente. No hablamos más. Y ese silencio no pesaba. Volví a casa cuando ya era noche cerrada. En el pasillo no había luces encendidas, del dormitorio se oía el zumbido del ventilador. Julián ya dormía, como siempre, sin palabras de buenas noches ni preguntas cuando llegaba más tarde. La cama estaba fría. Pero por primera vez, eso no me pareció soledad. Al día siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Todo en la casa seguía en su lugar, el agua sobre la cocina aún fría, el pan sin cortar, la mesa como la había dejado. Julián no dijo nada por la mañana, simplemente corrió una silla y desayunó en silencio. Pero en la forma en que me miró cuando puse la tetera en la hornalla, había algo atento. No hostil, no suspicaz, solo, atento. No le pregunté si todo estaba bien. Él tampoco preguntó dónde estuve anoche. Parecía que, para él, mi noche no había existido, como tantas otras cosas que durante años no quiso ver. Pero esta vez algo en su actitud era distinto. Y lo sentí en los detalles. Comenzó a aparecerse en la cocina sin razón, solo entraba, tomaba una toalla, se servía agua, preguntaba si quedaba mermelada. Cosas en las que antes no se interesaba en absoluto. Pasaba más seguido frente a la ventana cuando yo estaba en el patio. No se detenía, pero su mirada cruzaba
Y yo lo notaba, ese día moví un estante en la despensa. Hacía tiempo que se tambaleaba, y simplemente lo hice. Esa noche entró ahí y tardó en salir. Luego se paró en la puerta de la cocina, apoyado contra el marco, y dijo de manera casual, sin presión: ¿moviste algo en la despensa, el estante? Los sacos se estorbaban. Reorganicé un poco, respondí con calma, sin alzar la vista. ¿No me consultaste? ¿Y decidiste que ahora todo hay que cambiarlo? No cambié nada. Solo lo acomodé como me resulta más práctico. ¿Práctico para quién?, preguntó, mirándome de frente. Para mí, dije, breve, sin desafío, pero sin disculpa. Guardó silencio. Pero esta vez no era el silencio de siempre, no ese en el que simplemente convivíamos. Era otro silencio, tenso, expectante. Como si buscara en mí una confirmación de algo que aún no se atrevía a decir. Durante el día pasó varias veces cerca de mí como por casualidad. Tomaba un balde cuando yo barría, entraba a la cocina mientras cocinaba. Pero no ayudaba, no hablaba. Solo estaba allí, con esa tensión que se acumula cuando alguien lleva tiempo sospechando algo, pero no tiene pruebas, solo intuición. Hacia el atardecer, estaba sentada junto a la entrada con unos papeles, calculando el stock de alimento. Julián regresó del taller y no se fue directamente a su cuarto, como solía hacer. Se detuvo junto a la puerta, se apoyó de espaldas en el marco y miró cómo anotaba. ¿Por qué no les pediste a los chicos que pesaran todo eso?, preguntó. ¿Por qué? Siempre lo hice yo. Y ahora también puedo. No tiene nada de complicado, respondí sin levantar la vista del papel. Últimamente haces todo sola, dijo. Pero ya no como antes. Ni con el mismo tono, es que ya no me siento igual. Antes era más fácil callar. Ahora quiero respirar con normalidad. Esto no es por el trabajo, dijo en voz baja. Yo lo noto, levanté la cabeza, lo miré directo. ¿Y qué es lo que ves? Que sos otra. Y no es porque descanses más o te cortaste el pelo. Es otra cosa, y vos sabés de qué hablo. Puede ser, respondí. Pero, ¿es necesariamente algo malo? Se encogió de hombros, lento, sin dramatismo. No. Lo sé. Solo que no estoy seguro de tener ya un lugar a tu lado. Pensé que, 10 años atrás, habría corrido a tranquilizarlo, a decirle que todo estaba bien, que seguíamos juntos. Pero ahora no quería inventar nada. Yo tampoco lo sé, Julián. Pero ya no puedo vivir como si no estuviera. Y no quiero ser conveniente, si eso significa perderme por completo, asintió con la cabeza, pero no fue un gesto de aprobación, solo una especie de punto final interno. Luego se fue, sin cerrar la puerta. Y yo me quedé largo rato sentada. En la cocina, esta vez no retrocedí. No porque quisiera probar algo, sino porque ya no sabía vivir hacia atrás. Los días siguientes a la conversación con Julián no lograba ordenar mis pensamientos. Y eso me asustaba un poco, como si mis manos y piernas vivieran por inercia, se levantaban, cortaban, cargaban, contaban, pero la cabeza se quedaba suspendida entre una decisión y un vacío. Hablaba con todos con normalidad, respondía. Cuando me preguntaban, pero ni una sola vez tomé la iniciativa. No porque no quisiera, sino porque no podía. Necesitaba digerirlo todo, palabras, miradas, silencios colocados entre acciones, y justo cuando sentía que empezaba a estabilizarme un poco, Teo empezó a desaparecer del espacio. No literalmente, trabajaba como siempre, concentrado, atento, incluso cortés. Pero ya no se quedaba ni un minuto más, no me miraba como aquella vez en la despensa. Su mirada se volvió vacía, no de indiferencia, sino de una distancia elegida. Como si él mismo hubiera cerrado, para sí, ese instante compartido que una vez fue un cruce de caminos. Y eso no dolía como una ofensa, pero sí inquietaba. Porque no sabía qué había hecho yo para perder algo que, oficialmente, nunca existió. Al tercer día después de aquella charla con Julián, me estaba lavando las manos en el grifo del patio trasero. Ya anochecía, el agua estaba fría, y los dedos se entumecían más rápido de lo normal. Sentí que alguien estaba detrás de mí, pero no me giré de inmediato. Él no dijo nada hasta que sacudí el agua de las manos y me limpié con el delantal. Mañana me voy, dijo Teo. Me di la vuelta. ¿Te vas del todo? ¿Por qué? Porque siento que quedarme es obligarme a esperar que te decidas. A que digas algo.
pero callas. O te alejas. O simplemente te quedas parada al margen, quise responder, pero no sabía por dónde empezar. Realmente no tenía claridad, ni sobre él, ni sobre mí. Todo lo que había pasado últimamente se acumulaba demasiado rápido, y yo no alcanzaba a ponerle nombre a nada. No hiciste nada malo, Theo. Es solo que yo, estoy confundida, lo sé. Y por eso me voy, dijo él. No quiero estar al lado de alguien que me mira a través, incluso cuando estoy justo enfrente. No es así. Yo sí te miro, pero no ves nada. Porque aún no saliste de tu propia habitación. De esa vida tuya que era solo rutina. Y ahora estás intentando entender quién sos cuando eso se cae. Y está bien. Solo que no es mi momento. Me sorprendió no tanto la frase, sino su calma. No había rencor, ni reproche. Era respeto. Hacia sí mismo. Hacia mí. Hacia una situación que no se resuelve por la fuerza. Lo lamento, dije, y la voz me tembló sin querer. No quería mantenerte en algo así, pero es justo donde estuve. Y no te guardo rencor. Solo no quiero quedarme en lo indefinido cuando aún puedo conservarme entero. Tenés razón, dije. Aún no estoy en ese punto. Necesito encontrarme con ella, conmigo misma, lo veo. Y por eso no estoy enojado. Porque sos honesta. En silencio, pero honesta, se dio vuelta, dio unos pasos, luego se detuvo y dijo, si algún día todo encaja. No dudes en escribirme. Pero no cuando estés sola otra vez. Sino cuando estés clara. Lo vi alejarse en la penumbra. Sin bolso, sin ruido, simplemente fue a su cuarto para irse en la mañana. Y supe, esa partida no era una pérdida. Era una distancia que todavía tenía que recorrer sola. Después de que Theo se fue, la granja quedó en silencio. El trabajo seguía, las tareas no disminuyeron, pero dentro de mí todo quedó suspendido. En Milo apareció una especie de suavidad, aunque no abierta. No hablaba de más, no daba pasos evidentes, pero su presencia cambió, menos contenida, menos laboral. Varias noches nos cruzamos las miradas por más tiempo del necesario. A veces me sorprendía pensando en lo tranquilo que me sentía estar a su lado, incluso cuando no decíamos ni una palabra. Especialmente cuando no decíamos nada. Con Julián era diferente. Se volvió más callado, pero no distante. Más bien cuidadoso. Casi no tocábamos el tema de nuestra última conversación. Pero entre nosotros apareció algo nuevo, no un abismo, ni una pelea, sino una alerta interna. Empezó a pasar más tiempo en el taller, se quedaba allí hasta tarde. No porque tuviera más trabajo, simplemente se mantenía lejos. Yo tampoco buscaba el contacto. Quería silencio y espacio, algo que no pesara. Pero esa distancia no era paz, era espera. Una noche salí al patio a recoger unos cajones con verduras. Milo estaba junto al establo, cargando algo. Me acerqué para preguntar si necesitaba ayuda. Me miró con sorpresa, como si no esperara verme. Luego asintió y acercó un cajón a la puerta. Yo tomé otro y pasé junto a él. Nos rozamos el hombro. Pero ninguno se apartó. No fue a propósito, simplemente ocurrió. Me incliné a levantar el cajón y quedé quieta, sosteniéndolo en las manos. Él estaba justo al lado. ¿Estás bien? Pregunté. No lo sé, respondió. Pero no quiero fingir que entre nosotros no hay nada. No dije nada. Solo di un paso más y lo abracé. No con romance. Solo, como se abraza a alguien cuando ya no se quiere mantener la fachada. Él respondió al abrazo enseguida. Breve, pero sincero. Y en ese momento no pensé, esto es una traición, o esto es un riesgo, simplemente sentí que, por fin, no me estaba escondiendo. Nos separamos en silencio, sin explicaciones. Y volví a casa como siempre, tranquila, sin esconderme, pero sin mostrar nada. Julián no estaba en la cocina, la luz estaba apagada. Pensé que ya se había acostado. A la noche siguiente entró tarde a la casa. Yo estaba limpiando la mesa. Tras la cena. No saludó, simplemente se paró en la puerta y me miró largo rato, sin rabia, sin dureza, solo sin sonrisa. Lo vi todo, dijo.
en la grabación, me quedé paralizada con el trapo en la mano. ¿Qué? En las cámaras. ¿O acaso lo olvidaste? Dijo en tono neutro. A veces las reviso. Ayer solo quería ver si el motor tenía pérdidas. Pero los vi a ustedes, fue solo un abrazo, dije en voz baja, no soy idiota, Paula. Sé la diferencia entre un roce casual y lo que hubo entre ustedes, lo siento, dije. No para excusarme. Solo quería que supiera que no fue accidental, pero tampoco con maldad. Él no desvió la mirada, pero ya no buscaba que regresara. Lo siento, no cambia nada, no quise que pareciera una traición, y así es como se ve. Y entiendo más de lo que crees. Pero eso no significa que lo acepte, me quedé callada. Él siguió, con voz controlada, sin alzarla, pero clara, ¿crees que no notaba cómo todo se estaba rompiendo? Solo que no quería golpear lo que aún se sostenía como fuera. Pero vos elegiste, no decir, no preguntar, actuar como si yo ya no existiera, no fue contra vos. Fue, por mí, no estoy en contra de tú, por vos. Pero no voy a tolerar que me borren sin palabras. No somos vecinos. Somos dos personas que vivimos bajo el mismo techo más de 20 años, bajé la mirada. Era justo. Y doloroso. Pero no retrocedí, se levantó, caminó unos pasos, sin apuro, concentrado. Por eso no armo escándalos. Pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. No necesito explicaciones. Solo saber que desde ahora ya no jugamos a esa tregua muda, de acuerdo, dije. Ya no voy a esconder nada, asintió, viví como quieras. No voy a convencerte ni a perseguirte. Pero no esperes que te perdone, no gritamos. No lloramos. No volaron platos. Pero esa noche fue, probablemente, la más ruidosa de toda nuestra vida juntos. Porque lo dicho ya no se podía desdecir, los días después de la conversación con Julián. Se parecían a ese tiempo después de una tormenta, cuando el viento ya no arrasa con todo, pero el entorno aún permanece en alerta. No hubo gritos, ni nuevas aclaraciones, pero algo invisible en el aire ya había cambiado. Empezamos a movernos con más cuidado, como si cada paso por la casa, cada puerta que se abría, tuviera ahora un peso distinto. Benjamín apareció todavía. Algunos días, por la mañana, mientras yo colgaba toallas afuera o revisaba productos sobre la mesa. Preguntaba cosas, detalles sin importancia, que no requerían respuesta. A veces simplemente pasaba cerca, se detenía un momento, como si quisiera decir algo más, pero se callaba. Y luego desapareció. Tal vez decidió que no habría escena. Y por lo tanto, nada que ganar. Tal vez Julián lo envió a otro lugar. No lo pregunté. Su ausencia no dolía, solo recordaba cuántos me vieron solo cuando yo misma dudaba de mi valor, pero Milo se quedó. No como una opción ni un consuelo. No me tocaba, no intentaba estar cerca, pero no se alejaba. Trabajaba con la misma precisión, regresaba a sus tareas cada día, como si nunca hubiéramos tenido una conversación en común. Pero en eso estaba su honestidad, no actuaba como si yo necesitara ayuda. Más bien parecía darme el espacio para que pudiera cerrar todo por mi cuenta. Noté sus cosas junto a la puerta esa misma mañana. No parecía una huida, ni una urgencia, solo decisión. La chaqueta doblada sobre la mochila, una botella de agua, un pequeño paquete con cosas. Sobre el banco, unas manzanas. No era una despedida, era el silencio de alguien que ya había elegido. Cuando salí al patio, él revisaba algo en el maletero. Me vio, pero no se sorprendió. Me acerqué. Ninguno buscaba frases. Te vas, dije con calma, así será más fácil. Para todos, me da pena. Pero lo entiendo, no. Soy de los que se quedan cuando la puerta está entreabierta pero no me invitan a entrar. Tenés todo el derecho de vivir como quieras. Pero yo no puedo quedarme donde no me esperan, no sé qué espero ahora. Y eso, supongo, es el problema, o tal vez no es un problema. Tal vez, por fin, es sinceridad. Permaneció quieto un momento. Luego añadió, no me arrepiento de haberme quedado un poco más. Pero lo que sigue ya no es mi espacio, asentí. Sin drama, gracias por estar. Sin insistencia. Sin palabras. Solo, estar, fue hacia el coche sin volverse. Y yo no me moví.
Lo observé mientras se alejaba por la entrada, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo por quedarme sola. Sentí vacío. Crudo, silencioso, pero mío. Esa noche limpié la cocina hasta el último rincón. Fregué cada mancha, moví todo lo que estorbaba desde hacía años. No porque esperara a alguien, sino porque, al entrar allí al día siguiente, no quería que el espacio reflejara los compromisos de ayer, y por primera vez en muchos días, me fui a dormir sin pensar en quién estaba a mi lado. Ni qué pensaba. Ni si vería en mí algo más. Qué conveniencia, era un comienzo, sin euforia, sin esperanzas. Solo un inicio desde el punto cero, que ya no se avergonzaba de ser cero. En la granja nada había cambiado. Todo seguía en su sitio. Los baldes donde siempre. Las hierbas secas en el estante, sin tocar durante años. Las reservas en la despensa, las listas colgadas en el clavo junto a la puerta. Solo las personas. Ya no eran parte de esas rutas aprendidas de memoria. Aquellos que movieron algo, que por un momento devolvieron mi atención hacia mí misma, todos se habían ido. Y no suena a tragedia. Pero es la verdad, Julián se quedó. Pero ya no éramos partes de un todo. Ya no jugábamos roles. Yo no era su sombra, él no era mi marido en los papeles. No hablábamos del pasado, ni del futuro. Nadie pedía nada. Todo lo que requería consenso se resolvía en silencio. Él entraba por herramientas, yo corría a la puerta. Yo preparaba la cena, él se sentaba, comía y se iba. No era calidez, pero tampoco frialdad. Era ese espacio que queda después de una inundación, cuando solo permanece lo que no fue arrastrado por la corriente. Por la mañana me levantaba, me ponía el abrigo, tomaba el balde y salía a ver las gallinas. Al volver, notaba, sus zapatos seguían donde siempre. Todo continuaba. Pero ahora sabía, esto no era vida en común. Era costumbre, ya sin sustancia, ya no analizaba por qué hice lo que hice. No armaba en mi cabeza escenarios donde yo actuara de otra manera. No me arrepentía. Pero entendía algo, destruí lo último que en mi vida aún era estable. Y lo dejé caer yo misma, no en un estallido, sino en migajas. Y no porque quisiera libertad, sino porque temía hablar con honestidad cuando aún había algo que salvar. Benjamín simplemente desapareció. Teo se fue porque vio que yo no era libre. Milo se despidió en silencio, pero con dignidad. Ninguno de ellos se quedó. Y eso también dice algo, no solo sobre ellos. Sobre mí. Porque nadie quiere formar parte del enredo de otro. Moví la mesa en la cocina, cambié la lámpara, saqué cosas viejas. No para empezar de nuevo, sino porque sentarme entre objetos conocidos se había vuelto insoportable. Pero por la noche me acostaba escuchando cómo funcionaba la bomba en el taller, cómo Julián caminaba por el pasillo en sus pantuflas, y entendía que eso era todo lo que quedaba. Ni romance, ni amistad. Solo rutina. Sin ternura. Sin guerra. Y sin confianza, no tengo ilusiones. Ahora soy una mujer que ha perdido todo lo que una vez pudo llamar vínculo. No porque no la quisieran, sino porque ella misma no sabía lo que quería, hasta que fue tarde. Ya no vivo según expectativas ajenas. Pero tampoco tengo a nadie con quien compartir el silencio sin sentirlo incómodo. No es una derrota. Pero tampoco una victoria. Son los restos después de que todo lo no dicho se volvió más pesado que el grito. Una tarde, mientras limpiaba cajas viejas de la galería, Julián se acercó y tomó una sin decir nada. La colocó en el estante. Luego solo asintió con la cabeza y se fue. En ese momento sentí por primera vez, vivimos en paralelo. Y ya nunca más volveremos a cruzarnos de verdad. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. Pero sí sé una cosa. No quiero recuperar nada. Y ahora, por fin, soy capaz de vivir con eso. Sin grandilocuencia. Sin esperanzas. Sin lamento. Simplemente, como es.